Sean todos bienvenidos a este programa educativo de formación de instructor en el tema número 6, habilidades de la comunicación. Para los que no me conocen, mi nombre es Edinson Salcedo, soy licenciado en Ciencia del Fuego y Seguridad contra Incendios, técnico en rescate y emergencia prehospitalaria, y he recibido diferentes programas educativos de formación de instructor. Primeramente hay que mencionar las habilidades de la comunicación. La capacitación debe ser una actividad agradable para todos los presentes. Lo anterior incluye, por supuesto, al instructor. En los programas de instructorado, cada participante enfrenta la experiencia de dirigirse a otras personas y debe ser así, ya que a veces por primera vez en un ámbito de capacitación o de la capacitación, se puede observar que aquellas personas que son seguras de sí mismos logran crear un diálogo ameno en el grupo. Y es la razón de por qué cuando se dan estos programas de formación presenciales de instructor, se les solicita que den un tema final para ser evaluado. Y es acá donde mencionamos o definimos un poco sobre la característica de las habilidades de la comunicación, que realmente se divide en tres entornos. Uno, el tono de voz. Dos, la palabra. Y por último, lenguaje corporal, siendo el lenguaje corporal el más importante. El impacto y la credibilidad de cualquier persona al momento de comunicarse se deriva principalmente del lenguaje corporal del presentador. Bien, seguido de qué? De la calidad de su voz. Hay personas que tienen un tono de voz muy agradable y más en el ámbito de la enseñanza virtual que atrae a las personas, siendo este un 38% dentro de la habilidad de la comunicación. Ahora bien, el lenguaje corporal, en este caso en el ámbito digital, no es tan exponencial como el tono de voz. Y es acá donde en el ámbito virtual toma mayor importancia el tono de voz y las palabras. En cambio, en el ámbito presencial, primeramente el lenguaje corporal y el tono de voz, seguido del tono de voz. Pero para tener habilidades de la comunicación debo conocer la comunicación. Y es acá donde tocamos o hablamos un poco de la comunicación afectiva o efectiva. Es un ámbito de la capacitación que requiere la consideración de varios factores. La persona habla a través de diferentes canales. En este entorno estoy hablando de un canal digital que utiliza código verbal y gestuales. Permiten de manera emotiva utilizar diversos canales dentro de qué de un proceso de recepción de información donde intervienen también factores personales, tan complejos como lo pueda presentar el emisor. Para definirlo de mejor manera, la comunicación es un intercambio de entendimiento o de conocimiento o de información entre dos o más personas. Y es acá donde una comunicación o en este proceso de comunicación puede expresarse en un modelo de cierta parte, según lo establece Shannon, donde hay una fuente que inicia, en este caso, quién es la fuente sería mi persona. Una codificación, un canal, una decodificación,
un receptor, que en este caso son todo lo que van a estar visualizando esta sesión educativa, la información y una retroalimentación que regrese. Bien, y es acá donde siempre me gusta establecer en el área presencial algunos ejercicios. Yo les solicito que dibujen dos rectángulos, pero uno arriba y uno abajo, pero que estos se toquen entre sí, pero que el de arriba esté a la mitad, ligeramente a la mitad de la izquierda y el otro a la mitad ligeramente a la derecha, y que lo dividan en cada rectángulo por la mitad, de manera vertical, y que dibujen un punto en el centro, en el superior izquierdo, dos puntos de manera inclinada en el derecho, y así sucesivamente le doy indicaciones. Resulta que debería quedar este dibujo, pero también hago otro ejercicio que dibuje un disco pirata, una cuerda floja y una bala perdida. Y va a quedar esto, o debería quedar esto, porque esto es lo que estoy tratando de transmitir en el proceso de comunicación. Esas personas son por lo regular quienes presentan su lección y disfrutan la experiencia, por supuesto, un requisito fundamental para alcanzar ese estado. ¿Qué estado? El estado de recibir y codificar esta información. Pero, ¿qué sucede? Que una cosa es lo que yo piense o me imagine y quiera tratar de transmitir, otra cosa es cómo lo diga y otra totalmente diferente cómo lo reciba la persona. Y es por esta razón donde una cosa es lo que quiero decir y otra cómo lo diga. Podemos insultar de una manera tan agresiva a una persona con las mejores palabras. Y es acá donde recuerdo siempre una situación que me gusta explicar cuando hablo de comunicación y es referente a que en un entorno de fusilamiento estaba el comandante de fusilamiento, estaba el soldado que iban a fusilar en el panel de fusilamiento y al momento de dar la orden llega un mensajero. Espere, comandante, le ha llegado una nota, mi general le envió una nota. Cuando pide que la lea, el mensajero dice, matarlo no sería un error. Al escuchar esta palabra del mensajero, da la orden de disparar. Disparan y matan a ese soldado. Posterior, toma la nota del mensaje el comandante de fusilamiento y la lee. Y el mensajero omitió un signo de puntuación, una coma, donde realmente el mensaje quería decir matarlo, no, coma, sería un error. Entonces realmente lo que quería decir esa nota era que no lo matara, que sería un error si lo hacía. Pero se entendió de diferente manera. ¿Por qué? Por simplemente un signo de puntuación. Al igual, cuando hacemos una pregunta en los mensajes y creemos que es una afirmación, pero realmente es una pregunta. Y suele pasar. Y es acá donde dentro de la comunicación existen algunos factores que afectan la misma. Y es acá donde daré el siguiente ejemplo. Colóquese frente a un grupo de personas en una galería de obras de arte y pregúntele individualmente qué reacción experimentaron y qué piensan que quiso transmitir ese artista con esa obra. Y se van a sorprender de las distintas
opiniones y de incluso hasta esas distintas opiniones se contradicen entre sí y es porque una cosa es lo que quiere transmitir la persona y otra cosa es cómo lo codifica la persona. Bien, y es acá donde también hay percepción selectiva y filtración, que en realidad es el proceso de comunicación donde la persona ven, oye y percibe un mensaje cualquiera de modo selectivo, basándose en qué? En sus necesidades, motivaciones, experiencias y educación. Y otras características personales. Cada persona interpreta el mundo en una forma única a partir del concepto aprendido desde la infancia y sus condiciones particulares. No sé si le ha pasado de pronto que están hablando con un amigo para lo que son casados y están hablando con un amigo y dentro de la conversación ahí está la palabra salir, tomar, rumbear o quedarnos y desde el rincón más profundo del hogar sale su esposa y dice, ¿qué? ¿Quedarse en dónde? ¿Qué? ¿Tomar en dónde? Porque es el vivo ejemplo de esta definición. Toma o recibe en base a lo que le da importancia. O sea, filtra lo que de manera selectiva la información. También están las emociones. Sin duda alguna, de manera emotiva o las emociones es un elemento que condiciona la capacitación. El estado de ánimo, tanto el emisor como el receptor, será capaces de potenciar o dificultar o dar dificultades en la comunicación. En esta lección se abordarán algunas estrategias. ¿Para qué? Para fomentar empatía y sintonía en el grupo, para favorecer ¿qué? La comunicación. Pero también otro factor que influye es el lenguaje. Las personas asignan a las palabras cierto significado. Sin embargo, ese significado varía dependiendo de cada individuo, de la cultura, del contexto en el cual se emplea. El lenguaje dista de ser simple y los emisores tienden a suponer que las palabras que usan tienen el mismo significado para ellos que para el receptor. Y es acá donde debemos mantener claro diferentes factores. El nivel del grupo. Yo no puedo hablarle a un participante que es un niño con de manera técnica o incluso a un adulto con palabras técnicas del ámbito prehospitalario, cianosis, peribucal, no me van a entender, cianosis peribucal, no van a entender. En cambio, si le digo los labios morados, sí me van a entender, ¿bien? Pero también influye mucho la cultura o el país, ya que dentro de un país, algunas palabras o el significado de alguna palabra pueden ser totalmente diferentes. Y entre países también y entre continentes también. Por ejemplo, en Venezuela, el adhesivo médico que se utiliza blanco para fijar gasa se conoce como adhesivo o cinta adhesiva. Acá en Perú es paradrapo. Bien, entonces, si yo acá en Perú doy una sesión educativa y digo el adhesivo, probablemente van a creer que es otra cinta adhesiva menos que el esparadrapo. Bien, o si le digo la mariposita, que es el scarf periplanear, o el tapita amarilla, que es el obturador. Entonces, todo va a depender del nivel, entorno, circunstancia y cultura en donde se encuentre. Pero van a existir también puntos clave para la preparación y presentación de una lección o de
Cuando nos referimos a una lección, nos referimos a una sesión educativa. Es imprescindible planificar cuidadosamente cada presentación. La improvisación puede llegar a tener efecto catastrófico. La preparación propicia que el instructor disfrute cada momento y que desarrolle a plenitud sus recursos. Si yo sé qué presentación va a venir posterior a la que estoy instruyendo, me puedo adelantar. ¿A qué? Simplemente porque sé que viene el chiste, viene a asociar una experiencia, un ejemplo, o puedo anteceder información antes de pasar esa presentación. Y es acá donde esto es importante. Por ejemplo, después de esta presentación, viene una donde menciono o hablo un poco de la preparación. Y se refiere a que a dominar el material y la lección. Y esto es importante, de que cada persona conozca y realice su presentación. Si yo bajé una presentación de internet y la voy a utilizar, tengo que estudiar esa presentación para saber de pronto dónde viene cada lámina. Y es acá donde le presento la preparación, donde refiero dominar la materia y la lección. Sin duda alguna, es el inicio de una excelente presentación. El dominio profundo del tema es el punto más importante de la preparación y durante la presentación del instructor. Se percibirá que el gusto por el tema y podrá enfocarse en qué, en construir un ambiente agradable de capacitación. El instructor eficiente no se conforma con los contenidos que ofrecerá a los participantes. Debe investigar, cuestionar la materia, conocer otros enfoques. Y es acá donde siempre menciono, todo lo que aprendan, chicos, póngalo en práctica, a ver si lo que dice ese instructor realmente es cierto. No se dejen guiar por manuales americanos. Por ejemplo, y espero que no tenga problemas de esto, el PHTLS. Es un programa, yo creo que es uno o el programa más vendido en todo el continente americano, incluyendo Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Pero es un programa educativo que fue creado y diseñado en base a legislaciones, funcionamiento, equipamientos americanos, donde cuando los impartimos en Sudamérica, por un costo de casi $400, que para mí es bastante, realmente lo que te están enseñando, dependiendo del país en que te encuentres, puedes aplicar el 30%. Entonces, es ahí donde el protocolo no está adaptado a las realidades del entorno. Y es aquí donde influye la pericia del instructor, donde va a adaptar ese programa educativo a las realidades de su entorno, legislación, situación o funcionamiento de los servicios de emergencia de su país o localidad. Bien, también preparar ejemplos acordes con el grupo. No puedo de pronto dar un ejemplo que puede ser utilizado para niños que para un adulto. Debe corresponder a los intereses de los participantes y es deseable generarlo durante la lección. Preparar y presentar ejemplos, vincular las lecciones con la realidad. Por lo tanto, todas las lecciones deben contar con ejemplo acorde a qué, a la audiencia. Y es acá donde anteriormente utilicé el ejemplo de un programa educativo en un tema donde requería ese ejemplo.
También preparar imágenes personales. La imagen que proyecta un instructor depende de su estado de ánimo, su preparación, y se complementa con el con la ropa o la vestimenta que utilice. Ahora bien, no voy a ir a de pronto a un congreso en un auditorio de 300, 400 personas o 100 personas vestido con mi ropa usual de servicio o de entrenamiento, ¿no? Debo ir formal. O no me voy a ir en saco y corbata o en traje de oficina o de salida a un entorno práctico. Dentro de la presentación, la primera impresión y la primera frase a pronunciar son muy importantes. Y siendo particular, yo siento que la presentación es lo que no se me da, se me hace difícil. Y por esta razón es recomendable establecer una buena sintonía con el auditorio, contar una nueva anécdota, historia, compartir una experiencia común. Durante la presentación, el instructor deberá procurar el logro del objetivo, aplicar un método, usar medios y ayuda y además regular el tiempo, manejar ejercicio y responder a problemas concretos planteados como preguntas. Referente al estado de ánimo percibido y la actitud positiva es frente que los instructores experimenten ciertos niveles de tensión. Es muy importante que esta tensión no obstruya la presentación y para el efecto de cada instructor debe estar atento a su particular, es decir, estado de recursos. Lo anterior significa realmente que el instructor debe preguntarse cómo se siente y si algo le está causando incomodidad, ya que si se siente mal o siente incomodidad, no se va a sentir o no va a dar esa sesión educativa de manera fluida. Referente al uso de los canales sensoriales o audiovisuales, los seres humanos manifiestan diferentes preferencias en cuanto a recibir información se trata. Algunas personas perciben recibir información referente a imágenes, observar cuadros, modelos, esquemas, mapas mentales. Esas personas prefieren entonces el canal visual, pero hay otras personas que prefieren escuchar narraciones. Por ejemplo, el podcast pueden verse más influida por el sonido. Son esas personas que ven un video de YouTube, pero tiran el teléfono de un lado y solo escuchan el video de YouTube. Bien, entonces esas personas son más auditivas, pero también hay personas que mezclan, son audiovisuales. Escucha activa. Un buen instructor debe escuchar activamente, poniendo atención no solo a las palabras, sino al lenguaje no verbal de la persona. Es frecuente que los instructores se dediquen a pensar en lo que dirán después, mientras que otras personas sencillamente le hablan. ¿Por qué? Capaz que el participante me está preguntando, pero yo estoy pensando que voy a responder en base a esa pregunta, pero no me dedico a ver cómo está actuando esa persona. O sea, qué información me está transmitiendo de manera no verbal. Esto es un grave error que realizamos, y me incluyo, algunos instructores. Cuando le hablan a ustedes o alguien intenta darle una información, debemos escucharlo y visualizar ese lenguaje no verbal y después tomarnos el tiempo para dar una respuesta, para pensar y dar la respuesta. Bien,
Contacto visual. El contacto visual es un elemento fundamental en la comunicación. El instructor debe mantener el contacto visual con el grupo. Imagínese una sesión educativa mirando hacia abajo, mirando hacia el cielo o hacia los lados. Aunque muchas veces en las exposiciones nos enseñaron, para controlar el miedo escénico, visualizar por encima de la cabeza de los participantes para no hacer un contacto visual y que esto influye en agente distractor. Pero en el caso de ser instructor, no, debemos saber cómo seguir la presentación con contacto visual y con esas codificaciones no verbales que vamos a percibir por cada participante. Lenguaje corporal. Mayor parte de la comunicación es gestual, a través de ademanes o expresiones corporales. Un buen instructor se expresa verbal y gestualmente. Bien, entonces, cosa que no debemos hacer, introducimos la mano en el bolsillo, al menos que vayamos a sacar algo, o dependiendo de la frase que vamos a decir, las poses son fundamentales, pero debemos saber controlar nuestros gestos o expresiones corporales, ya que puede enviar una información que no queremos transmitir. Es más, debemos utilizar las expresiones y ademanes o gestos para poder dar énfasis a la información que queremos transmitir. Y es acá donde el lenguaje corporal se divide en uno, la posición, gesto o ademanes y el contacto visual. En la posición, cabe destacar que va a depender de la sesión educativa y esta puede ser de pie o sentado, se adaptará al tipo de presentación oral, a su posición y la característica de la audiencia. Si es una presentación formal, se recomienda que la posición sea de pie. En el caso de gestos y ademanes, podríamos definir que los gestos o ademanes como movimiento de la mano, brazos o cabeza, que pueden ser de dos formas, controlados o repetitivos. Bien, entonces es lo que le indiqué, puede ser agente de distractores o podemos enviar una información que no queremos si no son controlados. Y debemos saber que si lo controlamos, no deben ser repetitivos. También existe el contacto visual. En el caso del contacto visual permite recibir información ya que el expositor o el instructor puede captar señales no verbales que le envía la audiencia, como lo indiqué anteriormente. ¿Qué señales? Rechazo, cansancio, interés, desacuerdo o sencillamente afirmación. Bien. También están las expresiones faciales. Cuando el facilitador o el instructor, en este caso, recordando que el facilitador se utiliza en algunas áreas específicas, logra sincronizar la expresión facial con el mensaje que está transmitiendo. Escuche bien, sincroniza la expresión facial con el mensaje que está tratando de transmitir, se le da más énfasis a este último y se obtiene una mayor credibilidad. Entonces, este mecanismo de información es sumamente importante. También está la presencia personal. No se puede hablar de un estilo específico de cómo vestirse para hacer una presentación oral, porque esto depende de múltiples factores que indiqué anteriormente, del tipo de audiencia, tipo de entorno, tipo de actividad, tiempo, también si es verano o invierno, pero también hay algunas características que se pueden tomar en cuenta, como por ejemplo la moda actual, los colores, adornos exagerados o recargados que distraen la atención del grupo. Por ejemplo,
una sesión educativa de instructor. Yo me fui con un traje totalmente negro y estaba dando esta sesión y tenía una corbata amarilla, pero amarilla pollito. En un trabajo de grupo pedí que me llamaran, salí, me cambié rápidamente la corbata y me he colocado una corbata roja y con un nudo estrambótico. Y las personas se me quedaban mirando como que veían algo diferente. Después nuevamente hice que me llamaran y he salido del entorno. Y cuando he salido, he ingresado, ingresé sin corbata y con unos lentes, con unos anteojos, unas gafas. Y se me quedaban mirando. Y más de uno se dio cuenta, más no decían nada. Pero esto forma ser agentes distractores. Incluso podemos utilizar los accesorios y la ropa para enfatizar el llamar la atención, dependiendo de la audiencia. Bien, confianza en sí mismo. El instructor que tiene la seguridad de sí mismo se caracteriza tanto por su actitud física como por su disposición mental. Su posición corporal sencillamente va a ser natural. Mantiene el contacto visual con sus receptores y la voz es audible, con una modulación que tal vez es o da la vida al mensaje. O sea, fortalece esa información que queremos transmitir. Y así, chicos, espero que les haya gustado esta sesión educativa. Espero que sigan viendo las sesiones que vendrán o los temas que vendrán de este programa de formación de instructores. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube. Recuerda, es totalmente gratis y que me sigan en mis otras redes sociales. Hasta luego. Y si tiene alguna duda o inquietud, déjalo en la casilla de comentarios de este video que con gusto lo responderé. Hasta luego.